Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hoy es un nuevo día para aprender nuevas cosas. Les damos una feliz bienvenida a todos.
Soy su maestra Scarlett y les motivo a prestar mucha atención a los temas a desarrollar en este día en las diferentes asignaturas. En la clase de lengua española estaremos trabajando sobre el resumen como estrategia para dar a conocer la comprensión de lo leído, así como los pasos para elaborar un resumen. Hoy, en Ciencias de la Naturaleza, aprenderemos sobre las energías renovables y no renovables, tipos e importancia de estas. Y en francés, seguiremos trabajando las partes de una casa, pero esta vez nos enfocaremos en el anuncio inmobiliario. Vamos de inmediato con nuestro compromiso de hoy. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Recuerdas las veces que en clases tu maestra te ha pedido que elabores un resumen? Supongo que sí. Pues te cuento que el resumen es una de las mejores estrategias o técnicas para dar a conocer lo que has comprendido al leer un texto. Al elaborar un informe de lectura, el resumen es una de las técnicas utilizadas para llevarlo a cabo. Por lo tanto, te invito a que prestes bastante atención a nuestro encuentro de hoy, ya que hablaremos profundamente acerca de esta estrategia. ¿Quieres ampliar tus conocimientos en relación a ella? Pues no te muevas porque ya iniciamos nuestro encuentro de lengua española. ¡Qué alegría saber que están ahí! Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro. Soy su maestra Scarlett Rincón y para mí es un placer que podamos reencontrarnos otra vez. Recuerda que en nuestro pasado encuentro estuvimos aprendiendo acerca de los tipos de informes de lectura. En el día de hoy aprenderás acerca del resumen como estrategia para dar a conocer la comprensión de lo leído, así como los pasos para elaborar un resumen. Es necesario que tengas a mano tus útiles escolares para que puedas tomar nota de lo más interesante en la clase de hoy. Iniciemos. Para lograr un mayor aprendizaje, recordemos un poco lo que trabajamos en nuestro pasado encuentro. Aprendimos que existen 3 tipos de informes de lectura. El informe de análisis, que consiste no solo en el reporte habitual, sino también en añadir al mismo un análisis del tema con mayor profundidad y de la misma manera una opinión personal al respecto para finalizar con unas conclusiones. También el informe de comentario, que es el que aborda los aspectos habituales en los documentos, pero haciendo especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Y el informe de lectura general, que es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar
y el que no requiere ahondar en profundidad en ningún aspecto concreto. Recuerda que el informe de lectura en el que estamos enfocándonos es el informe de lectura general. Así que recordado lo trabajado, continuemos con nuestro encuentro. Como te había dicho al inicio de la clase, hoy vamos a trabajar con el resumen como estrategia para dar a conocer la comprensión de lo leído. ¿Recuerdas qué es un resumen? El resumen es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. Cuando se redacta un resumen, debemos emplear nuestras propias palabras sin perder el sentido del tema abordado y priorizar las ideas fundamentales de la obra o texto fuente. Pero debemos de recordar que un resumen no es una secuencia de oraciones breves puestas una tras otras o en una lista. El resumen es una técnica de estudio que se utiliza haciendo uso de las ideas principales, cuyos pasos para elaborarlos son los siguientes. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas, con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que para lograr un buen resumen se debe incluir dos elementos esenciales. Número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo. Y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. Te repito, número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. Esto nos permitirá entender las motivaciones que tuvo el escritor y cómo iniciar nuestro resumen teniendo en cuenta que debe ser presentado con un menor número de palabras, que sea claro y preciso. Además, en el resumen se pueden utilizar algunas herramientas que contribuyan a la comprensión del texto. Estas son las siguientes. Número 1. Identificar y seleccionar las ideas principales. Identificar y seleccionar las ideas principales. Algunas preguntas que te pueden ayudar a seleccionar la información relevante o las ideas principales son las siguientes. ¿De qué trata el párrafo? ¿De quién o quiénes se habla? ¿Qué problema afecta al personaje? ¿Cuál es la solución o desenlace? Otra es englobar la información. Englobar la información. Esta herramienta consiste en sintetizar la información destacada en una frase. Esto se hace luego de leer el párrafo completo y de reconocer y subrayar su idea principal. Una última herramienta es reconstrucción del texto. Reconstrucción del texto. Seguidamente procederemos a reconstruir las ideas redactando un nuevo texto que represente el sentido global de la obra, eliminando las reiteraciones y agregando o modificando
palabras y enunciados para que tu resumen sea claro, preciso y fiel a la información del texto original o texto fuente. Ahora, para profundizar nuestros conocimientos, compartamos el siguiente ejercicio. Consiste en que completarás con las palabras correctas las oraciones que te mencionaré a continuación. Las palabras a utilizar son resumen, ideas principales y leer. Te repito nueva vez. Las palabras a utilizar son resumen, ideas principales y leer. Número 1. El primer paso para elaborar un resumen es raya minuciosamente el texto fuente. Te repito, el primer paso para elaborar un resumen es raya minuciosamente el texto fuente. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la palabra leer. Muy bien. Número 2. Uno de los elementos esenciales que debe tener tu resumen son las rayas del texto que estás resumiendo. Uno de los elementos esenciales que debe tener tu resumen son las rayas del texto que estás resumiendo. ¿Cuál es la palabra correcta? Ideas principales. Muy bien. Número 3. Raya es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. Raya es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. ¿A qué nos estamos refiriendo? El resumen. Excelente. Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. ¿Recuerdas el texto trabajado en nuestro pasado encuentro, titulado La canción del pirata? Vamos a volverlo a escuchar para, a partir del mismo, identificar un resumen en relación a su contenido. Escuchemos. La canción del pirata, de José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemiga navía, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío. Cuánto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y mi pecho mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene este ver, como vira y se previene a todo trapo o escapar, que yo soy el rey del mar, a mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival.
Entonces, para comprender ese fragmento que vimos en la clase anterior y hoy continuamos comentando, lo primero es que debes leer minuciosamente el texto fuente. Segundo, subrayar las ideas principales. Tercero, conectar esas ideas. Y cuarto, proceder a resumir. Por ejemplo, comentemos este resumen sacado del fragmento escuchado. La obra se llama La canción del pirata, escrita por José de Espronceda. Se trata de un pirata que canta en el mar lo alegre que se siente de naufragar y que no tiene miedo al enemigo navío, ni a la tormenta que azote el mar. Considera su barco como su tesoro. Su Dios es la libertad y su patria el mar. Culmina diciendo que se siente el rey del mar. En los presos que olvida lo conocido por igual y que solo quiere la riqueza de la belleza sin rival. Espero hayas comprendido el ejemplo anterior. Ahora es el momento de ejercitar el saber con la siguiente actividad, que consiste en seleccionar la respuesta correcta en cada una de las siguientes interrogantes. Elige la respuesta correcta. Número 1. Son los elementos esenciales que usa el resumen. Son los elementos esenciales que usa el resumen. Opción A, la lectura y la coherencia. Opción B, la reconstrucción del texto. U opción C, las ideas principales y los datos o hechos importantes. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción C, las ideas principales y los datos o hechos importantes. Muy bien. Número 2. Es una de las herramientas que utiliza el resumen, que consiste en hacer algunas preguntas y seleccionar la idea principal. Te repito, es una de las herramientas que utiliza el resumen, que consiste en hacer algunas preguntas y seleccionar la idea principal. Opción A, identificar y seleccionar la idea principal. Opción B, englobar la información. Opción C, reconstrucción del texto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción A, identificar y seleccionar la idea principal. Número 3. Es la herramienta que permite reconstruir las ideas redactando un nuevo texto que represente el sentido global de la obra. Te repito nueva vez. Es la herramienta que permite reconstruir las ideas redactando un nuevo texto que represente el sentido global de la obra. Opción A, identificar y seleccionar la idea principal. Opción B, englobar la información. Opción C, reconstrucción del texto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción C, reconstrucción del texto. Felicidades si contestaste correctamente. Para realizar tu resumen, también es importante que tengas en cuenta las siguientes estrategias. Leer el texto original a cabalidad. Hacerte algunas preguntas en torno a lo leído. Separar el texto en párrafos y subrayar las ideas principales. Escribir lo subrayado. Redactar tu resumen y revisar lo escrito.
Después de conocer estos pasos, es muy importante que practiques cómo hacerlo utilizando en el resumen una estructura determinada, ya que esto te ayudará mucho en su realización y cuando llegue el momento de utilizarlo para estudiar. Esta estructura determinada en el resumen consta de un encabezado. Un encabezado que debe estar al principio del resumen. En este apartado deben constar los suficientes datos como para saber de qué va a tratar el tema en un solo vistazo. Aquí se tiene que anotar la asignatura, el nombre del tema, la fecha, referencias bibliográficas, etc. De esta manera, cuando tengas que utilizarlo, podrás identificar claramente de qué va a tratar la sesión de estudio. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo del resumen es la parte más extensa. Podríamos decir que es el resumen propiamente dicho. En él debe quedar reflejada la información realmente importante. Es necesario que esta parte del resumen contenga una síntesis de toda la información relevante, aunque parte de esta información la obtengas de fuentes alternativas, siempre que esté contrastada y que te sirva de ayuda. Piensa que una vez finalizado el resumen, este será tu único documento de estudio. Por eso es tan importante que esté muy bien hecho. Y la conclusión, que en este último apartado deberás de escribir en no más de 4 o 5 líneas una síntesis de toda la información que se incluye en el resumen. Podríamos decir que esta parte es el resumen del resumen. Espero hayas comprendido perfectamente dicha estructura. Hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre el resumen como estrategia para dar cuenta de la comprensión del texto leído. Iniciamos recordando lo trabajado en la clase anterior. Seguido, pasamos a conocer qué es el resumen y pasos para elaborarlo. Además, comentamos un fragmento de obra literaria titulada La canción del pirata y vimos un ejemplo de cómo hacer un resumen. Por último, conocimos algunas estrategias para elaborar el resumen y la estructura que debe llevar el mismo. En fin, la clase de hoy fue bastante provechosa. Espero que sigan empleando todo lo dado y se apoyen en su cuadernillo y sus maestros para aclarar cualquier duda. Muchas bendiciones para todos. No olviden que estos conocimientos les serán de gran ayuda al momento de elaborar su informe de lectura, proyecto que les propone su cuadernillo. Que cada día sea una nueva oportunidad para ser no mejor que nadie, sino mejor que ayer. Se despide alegremente su profe Scarlett Rincón. Hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD,
YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Hola a todos, bienvenidos a su clase de educación artística. Soy su maestra Denise Cruz. Hoy hablaremos un poco de nuestra música y solamente de la que se crea en nuestra tierra, pues en el Caribe se han originado y desarrollado uno de los más bellos ambientes artísticos. Esto ha sido originado por la gran cantidad de influencias que se han conjugado en esta región. Por ejemplo, las diferentes costumbres que hemos heredado los pueblos del Caribe, que nos han dejado las diferentes culturas que han arribado a nuestras tierras, taínos, africanos y europeos, nos han dejado un vasto legado. Hablemos de los instrumentos. Dentro de ellos tenemos instrumentos de percusión membranófonos e idiófonos, como la guira o güiro, claves, maracas, congas, tamboras, palos o atabales. Instrumentos de cuerda como la guitarra, el piano, 4, 3. Instrumentos de viento o aerófanos como el acordeón, el saxofón, la flauta, entre muchos otros. Además de estos instrumentos, hemos recibido los diferentes idiomas que componen nuestro lenguaje, como el francés, inglés y en su mayor medida el español. Nuestra música se ha caracterizado por la gran diversidad de patrones rítmicos y estilos que la componen. Para nosotros, los dominicanos, uno de los más importantes es el merengue, nuestra música nacional. Escuchemos el patrón del merengue en la tambora y la güira. Estos patrones han sido desarrollados en nuestro país, pero también han tenido influencias de otros países del Caribe, como por ejemplo Cuba, que desde su cultura se implementaron a nuestro merengue el uso de las congas. Ahora escuchemos el mismo patrón rítmico del merengue, pero agregando las congas. ¿Puedes intentar tocar conmigo el patrón de la tambora? Puedes utilizar tus piernas, mesa o cubeta o cualquier otra superficie que tengas disponible. Escuchemos el patrón del merengue solo con la tambora y trata de repetirlo. ¿Cómo te fue? ¿Lo lograste? Podría decirse que la tambora y la güira forman parte de la instrumentación del merengue desde sus inicios. Luego se fue sumando a ella las congas, el acordeón, el saxofón, las trompetas, piano y bajo. En la actualidad, estos conforman la instrumentación moderna del merengue, los cuales soportan en ellos los cantantes, coros y solistas. Veamos un ejemplo de una agrupación de merengue. Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Y es tan solo un pensamiento, ese mismo momento que locuras me confiesa. ¿Qué instrumento has podido reconocer? Muy bien. Como todos sabrán, no solo existe la música dominicana en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Haití, Trinidad y Tobago, Colombia, Jamaica, entre otros, tienen sus propias expresiones. Veamos, por ejemplo, a Cuba, donde existen estilos como el son, la guaracha, el guaguancó, y cada uno de esos estilos, al igual que el merengue, tienen sus propios patrones rítmicos e instrumentaciones. Veamos los instrumentos principales del son. Aquí podemos apreciar la guitarra, trompeta, bongo, conga, maracas, güiro, bajo, piano, 3 y cencerro. Ahora escuchemos un patrón de son. Vemos cómo el son comparte algunos instrumentos con otro estilo dominicano. ¿Sabes cuáles son? Claro, la bachata comparte con el son, la guitarra, el bongo, las maracas, que son normalmente utilizadas en la bachata más temprana.
El son, además de instrumento, comparte con nuestro merengue algo esencial, el concepto de la clave, que es un código rítmico que se utiliza como la columna vertebral en la confección de las ideas melódicas en el estilo como son la salsa y el merengue. La clave se compone de dos patrones rítmicos esenciales, el patrón 3-2 y el patrón 2-3. Escuchemos un fragmento de la melodía Compadre Pedro Juan, de Luis Alberti, con el patrón del merengue dentro de clave. Ahora escuchen solo fuera de clave. ¿Qué les parece? ¿Verdad que se escucha un poco raro fuera de clave? La clave puede ser tocada con cualquier instrumento. Toquémosla con las manos. Primero toquemos el patrón 3-2 y luego 2-3. Muy bien. La música forma parte de nuestro diario vivir. En la región caribeña nacen con el sentido del ritmo en las venas. Muchos pueden cantar, bailar, tocar instrumentos. A algunos les gusta el merengue, otros la salsa, a otros la bachata. Nuestra música nos llena de alegría y es parte fundamental del desarrollo de nuestra cultura. Investiguemos y escudriñemos nuestras riquezas artísticas. Aprendamos para seguir enriqueciéndola. Muchas gracias por su atención. Nos volveremos a encontrar en nuestra clase de educación artística. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Iniciamos un importantísimo tema que está tomando auge a nivel mundial. Te darás cuenta de que las energías renovables cambiarán tu visión del mundo y te mostrarán los diferentes tipos de energías que podemos aprovechar para poder tener un mundo sostenible. Decía John Burroughs, el combustible en la Tierra se agotará en 1000 o más años y su riqueza mineral también. Pero el hombre encontrará sustitutos para estos en los vientos, las olas y el calor del sol, y así sucesivamente. Barack Obama citó: pero para transformar verdaderamente nuestra economía, proteger nuestra seguridad y salvar a nuestro planeta de los estragos del cambio climático, necesitamos en última instancia hacer de la energía limpia y renovable el tipo rentable de energía. Escuchando las iniciativas de estos personajes, ¿te animas a conocer más sobre las energías renovables? Acomódate, inicia nuestro aprendizaje para hoy. Dios derrame sobre ustedes infinitas bendiciones. Reciban un cariñoso saludo lleno de ánimo para seguir avanzando. Soy Isaura Peralta, su profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es
energía renovable. Hoy veremos qué significa renovable, qué son energías renovables y no renovables, tipos de energías no renovables, importancia y origen de la energía renovable, tipos de energías renovables. Y el objetivo para hoy es que asumas con responsabilidad el uso de los recursos naturales para generar energías limpias, amigables con el medio ambiente. Antes, ¿qué temas vimos en la clase pasada? El tema fue la fuerza de fluidos y boyante. Un fluido es un cuerpo que tiene la capacidad de desplazarse o fluir. Recordemos que los fluidos pueden ser gaseoso, vapor o líquidos. Boyante, recuerda, significa que un cuerpo no se hunde lo suficiente en el agua o cualquier fluido. La fuerza de flotación, empuje o boyante es la fuerza que aparece cuando se sumerge un cuerpo dentro de un fluido. También aprendimos que el científico que descubrió la fuerza boyante o de empuje en los líquidos fue Arquímedes. Mientras se bañaba, el científico observó que al sumergirse en la bañera llena se desbordaba una cantidad de agua. Así se dio cuenta que el volumen del agua derramada tenía que coincidir con su volumen, ya que esa era la cantidad de agua que ocupaba antes el mismo espacio que él estaba ocupando en la bañera. Arquímedes concluyó que cuando un cuerpo se sumerge desplazando una parte del fluido, el cuerpo sufre un empuje de magnitud hacia arriba, igual al peso del fluido que había allí. Aprendimos que gracias a la fuerza boyante o de empuje, las embarcaciones pueden transportarnos en el océano y un globo aerostático se eleva en el aire. ¿Listos para iniciar el tema para hoy? Lo primero que debemos dominar para entender este tema tan importante es la palabra renovable. Renovable significa que un recurso natural se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la que consumimos los seres humanos. Ejemplo de estos son la radiación solar, las mareas y olas en el mar, el viento, el agua y el interior de la tierra. El verbo renovar está vinculado a regresar algo a su primer estado o a dejarlo como nuevo. ¿Sabes qué son energías renovables? Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida. Te repito. Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica o la energía mareomotriz son fuentes de energías renovables. También se consideran renovables cuando se obtiene energía a partir de fuentes que se generan con el tiempo de manera natural, como por ejemplo la masa forestal, que quiere decir una gran extensión de bosques. ¿Te has preguntado de dónde viene la energía renovable? En la Tierra, la principal fuente de energía es el Sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por las capas altas de la atmósfera. Casi toda la energía que utiliza el hombre tiene su origen en el Sol.
La gran cantidad de energía que éste produce llega a nuestro planeta en forma de radiación electromagnética, que nos da luz y calor. Y de esa manera hace posible la vida. Esta energía que nos llega del Sol se puede aprovechar de diversas maneras. La acción directa de los rayos del Sol sobre la atmósfera crea diferencias de temperatura que originan los vientos, las olas y las lluvias. Todas estas son fuentes de energías directas del Sol y se denominan eólica cuando viene del viento, hidráulica cuando viene del agua, solar térmica cuando se aprovecha el calor de los rayos que provienen del Sol y solar fotovoltaica cuando se transforma la luz solar en electricidad. Ya sabes qué significa renovable y de dónde vienen las energías renovables. Entonces sé que tienes una idea del significado de no renovable. Se denomina fuentes de energías no renovables a aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. No se generan o no lo hacen en forma extremadamente lenta. Por ejemplo, los combustibles fósiles son recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso, y se necesitan millones de años para contar nuevamente con ellos. Los principales combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón. El petróleo, por ejemplo, se forma de grandes masas de plancton marino acumulados en el fondo del mar. Aquí, la materia orgánica se descompone parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura y la presión. Escucha un poquito más sobre los tipos de energía no renovables. Se consideran energías de origen no renovable el petróleo, este líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, está constituido por distintos hidrocarburos, que son compuestos formados por átomo de carbono e hidrógeno en cantidades variables. La formación del petróleo comenzó hace millones de años, cuando la Tierra era un planeta cubierto de agua. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos y la acción bacteriana sobre la materia orgánica acumulada en el fondo del mar dio lugar a esta mezcla de hidrocarburos. El gas natural. Esta fuente de energía fósil consiste en una mezcla de hidrocarburos, al igual que el petróleo. Su existencia se debe a la acción bacteriana de miles de años bajo la Tierra. El carbón, roca formada por carbono y otras sustancias. Esta suministra energía comercial en todo el mundo. La energía nuclear se obtiene al bombardear con neutrones a gran velocidad los átomos de ciertas sustancias, como por ejemplo el uranio 235, el uranio 233 y el plutonio 239. La desventaja es que el empleo de energías no renovables genera residuos y emisiones de gases tóxicos y contaminantes a la atmósfera, por lo que a gran escala representan un gran riesgo para la salud de las personas y el planeta. Y una de esas consecuencias terribles es que son causantes en gran parte del calentamiento global. ¿Por qué es importante el uso de energías renovables? Las fuentes de energía renovable se utilizan para generar energía limpia.
Son inagotables y aprovechadas en cualquier parte del planeta, pero sobre todo no producen gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. Utilizamos esa energía para que llegue a nuestro hogar con el menor impacto posible en el planeta. Presta atención al origen del uso de las energías renovables. El origen de las energías renovables se remonta a tiempos remotos. ¿Sabías que desde la época romana ya se utilizaba el molino de agua? En ese periodo no existía la tecnología tan avanzada que tenemos hoy y se usaba un mecanismo simple impulsado por los hombres esclavos y por animales. Se cree que la historia del uso de las energías renovables inicia durante los siglos X y XI. En Europa hubo un avance tecnológico en las energías renovables hidráulicas. El primer molino europeo de viento se construyó en el siglo XII en Inglaterra. Surgió como una necesidad en las zonas donde escaseaba el agua o era poco accesible. Reunieron así las energías eólicas. Luego se dieron cuenta de que el viento soplaba en todas partes y esa energía renovable se extendió por todo el norte de Europa. ¿Para qué se usaban los molinos de agua y de viento? Principalmente se usaban para el abatanado, que consistía en limpiar y convertir la lana de los animales en tejido para hacer ropa. También se usaban para lavar, curtir, moler granos, prensar aceitunas, crear pigmentos para pintar y muchas tareas más. Al final del siglo XV existían en Europa fuentes de energías renovables muy variadas y prácticas. En el siglo XVIII, gracias a la Revolución Industrial, funcionaban en Europa 500,000 de molinos hidráulicos. En esa misma época habían también miles de molinos de viento que generaban más potencia que los de agua. Los generadores de energías eólicas o hidráulicas han sido el fruto de un largo proceso tecnológico. Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad internacional con el Acuerdo de París, suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada en diciembre de 2015 en la capital francesa, en el cual se propone el uso de energías renovables para reducir las emisiones de gases y evitar el aumento de la temperatura media del planeta. ¿Recuerdas qué tipos de energías renovables existen? Bien, entre las energías renovables, también llamadas energías limpias, encontramos energía eólica, es la que viene o se obtiene del viento. Energía solar es la energía que se obtiene del sol. Energía hidráulica o hidroeléctrica es la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. Energía geotérmica es la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. Energía mareomotriz es la energía que se obtiene de los mares. Energía undimotriz u ola motriz es la energía que se obtiene de las olas del mar. ¿Cuáles son las principales ventajas de las energías renovables? Son imprescindibles contra el cambio climático. Las energías renovables no emiten gases de efecto invernadero. No contaminan y son respetuosas con el medio ambiente, por lo que también se denominan energías limpias. Son más seguras para la salud de las personas, ya que no generan residuos y son fáciles de mantener.
tienen un potencial prácticamente ilimitado para producir energía, ya que se generan a partir de fuentes inagotables como el sol, el viento y el movimiento del agua. Contribuyen a crear puestos de trabajo en un nuevo sector y su impacto económico es especialmente positivo para la región en la que se instala. Otro tipo de fuentes de energías renovables son los biocombustibles. Estos son sustancias producto de la degradación de la materia orgánica de origen animal o vegetal, procedente de la transformación natural o artificial de los restos de los seres vivos. Son menos contaminantes que las energías no renovables derivadas del petróleo. Al utilizar residuos orgánicos, son capaces de sintetizar el dióxido de carbono que generan, minimizando las emisiones de carbono y de azufre en la atmósfera. Pueden emplearse para generar electricidad y pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Algunos ejemplos de los tipos de biocombustibles son biodiesel. Se trata de un biocombustible líquido que se obtiene a partir de grasas de animales, aceites vegetales y plantas oleaginosas, como por ejemplo la soya y la palma. Bioalcoholes son sustancias biocombustibles líquidos que se obtienen mediante la fermentación del almidón o el azúcar. Los bioalcoholes más destacados son el bioetanol y el biometanol. Un ejemplo de esto es el etanol, que es producido a partir de la degradación de la caña de azúcar, el maíz o material vegetal desechado por la agricultura. Resumiendo el tema de hoy, vemos que actualmente contamos con avances tecnológicos que facilitan la posibilidad de cambiar las fuentes de energías no renovables por otras más respetuosas con la tierra. Reflexiona sobre el origen de las energías renovables y piensa que el futuro está en nuestras manos. Debemos tener claro que las fuentes inagotables de recursos como el sol, el agua y el viento estarán siempre ahí para nosotros, para nuestro beneficio, pero respetando el medio ambiente y ayudando a la conservación del planeta. La actividad para ti hoy es que investigues si la República Dominicana genera electricidad a partir de energías renovables y cuáles tipos de energías sustentables y amigables con el medio ambiente producimos en República Dominicana. Ve preparando tu investigación porque en las próximas clases conoceremos detalladamente los tipos de energías renovables. Mis amados y amadas estudiantes, no debo culminar mi clase sin decirles que el 17 de junio es el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una iniciativa proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. El decreto fue establecido por la ONU con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres humanos y el planeta abordar y dar soluciones a los problemas de desertificación y sequía, los cuales representan graves problemas presentes y futuros para toda la humanidad. Después de este dato tan importante, les invito a ser amigos del medio ambiente,
a cuidar y velar por la integridad de los recursos naturales, como por ejemplo los bosques, ya que son esenciales para la estabilidad de nuestra vida en la tierra. Me despido orgullosa de ti, de saber que cada día aprendes más sobre las ciencias de la naturaleza. Hará de ti un adulto responsable y amante de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Feliz resto del día. Hasta pronto. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Finalmente tenemos una semana sin clases. Y aunque aún no es recomendable salir de nuestras casas y estar donde hay muchas personas porque debemos seguir cuidándonos, te invito a que me acompañes a aprender y divertirnos. Te mostraré un lugar muy lindo y refrescante justo en el centro de nuestra capital, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Caminaremos juntos por espacios atractivos de este ambiente natural y te contaré datos interesantes durante nuestro paseo. Construido en 1976, y en este lugar hay más de 69.000 especies clasificadas botánicamente. Esto lo hace un lugar muy especial. Durante este recorrido les voy a mostrar algunos espacios, árboles o flores que llamen mi atención. ¿Qué te parece si iniciamos este recorrido? ¡Vamos! El jardín botánico tiene una superficie aproximada de 2 millones de metros cuadrados de reserva natural, donde convergen plantas de diversas especies y animales. En este recorrido me ha llamado la atención hermosas flores y grandes árboles. Uno de ellos es el árbol de Carolina.
también conocida como coquito. Provienen de un árbol que lleva este mismo nombre. Es una especie originaria de México y en países de Centroamérica se considera que tiene propiedades medicinales. Definitivamente hay tanto que ver en este lugar que podríamos pasar un día o tal vez más para poder apreciar todo nuestro jardín botánico nacional. Continuamos nuestra aventura por este hermoso lugar. Ahora me encuentro en la puerta del jardín japonés, que al igual que todo el jardín está inspirado en la cultura japonesa. Esta figura es un torii rojo, un arco tradicional que se encuentra a la entrada de cada santuario japonés para dividir los espacios entre lo común y lo sagrado. Me ha encantado este lugar. En nuestro recorrido por el jardín japonés me llamó la atención un árbol de gran tamaño y extraña belleza. Le pregunté a uno de los profesionales que trabaja aquí y me dijo que su nombre es bambú. También me dijo que esta planta puede ser usada para construcción de viviendas, medicación, fabricación, artesanía y fabricación de papel. Esta planta se puede usar para todo. Este recorrido aún no termina. Todavía hay mucho que ver y disfrutar. Ahora nos encontramos en el Pabellón de las Orquídeas. Es una edificación circular con un diámetro de 15 metros, donde se exhiben una gran cantidad de orquídeas muy bellas. Y así hemos llegado al final de este interesante recorrido. Espero que hayan disfrutado y aprendido sobre nuestras especies vegetales, sobre todo de este maravilloso lugar dedicado a nuestros árboles y plantas. Nos vemos en otra interesante aventura. ¡Adiós! ¿Te ha pasado esto a ti? Estar de visita a un país extranjero donde tienes dificultad para entender la comunicación. Imagínate que te mandan a buscar algo en una de las partes de la casa y no puedes encontrarla por no saber identificar las partes de la casa en el idioma del país donde te encuentras. Por ejemplo, en Francia, donde un amigo te dice, va a la cuisine, ouvre le frigo et apporte-moi du jambon pour préparer un sándwich. ¿Podrías hacerlo? En caso que no entiendas, te invito a que me acompañes a la segunda entrega para que sigas identificando las partes de una casa en francés. Allons, on commence. Bienvenue a la clase de français. Más que un honor estar aquí el día de hoy para continuar con nuestra clase de francés. Espero que estén listas para tomar la clase de hoy. Y sin perder mucho tiempo, repasamos lo poco que hemos visto en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos las partes más importantes de una casa. Vamos a revisar. La salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la chambre, la cuisine, le garage. ¿Recuerdas qué son los artículos definidos y su uso en francés? Repasamos este punto. La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier et l'apostrophe lorsque le mot qui suit commence par une voyelle et les au pluriel, féminin et masculin. L'article défini est employé lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier. Le masculino singular, la femenino singular, el apóstrofe delante vocal o H muda, y le plural para ambos géneros. Exemple, la salade est délicieuse. Le professeur de français. L'hôtel est à Punta Cana. Les toilettes sont à gauche. Queridos estudiantes,
Espero que hayan refrescado la memoria sobre las partes de una casa. Como lo habíamos dicho al principio de la clase, hoy seguiremos hablando de las partes de una casa, pero haciendo énfasis en el anuncio inmobiliario. Para empezar a nuestra clase, escuche el anuncio a continuación para luego contestar unas cuantas preguntas sobre el anuncio. Annonce immobilière. Vente maison à Saint-Domingue. Maison individuelle. Construction traditionnelle de 150 mètres carrés, souterrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres à coucher, cave, bureau, la salle à manger, parking, garage et terrasse. Salle de bain, belle vue, con. Contact 809 000 0000. Para mayor comprensión, ahora escuchamos el anuncio en español. Venta de casa en Santo Domingo. Casa unifamiliar. Construcción tradicional de 150 metros cuadrados en terreno de 300 metros cuadrados. Recibidor. Cocina amueblada. Amplia sala. 3 habitaciones. Bodega, oficina, comedor, estacionamiento, cochera y terraza. Baño, hermosa vista y calma. Contacto 809 000 0000. Vrai ou faux? ¿Verdadero o falso? Número 1. Dans cette maison, il n'y a pas de parking. En esta casa no hay estacionamiento. La respuesta es faux. Número 2. Il y a 3 chambres à coucher. Hay 3 habitaciones. La respuesta es vrai. Número 3. Il y a une cave. Hay una bodega. La respuesta es vrai. Número 4. Il n'y a pas de cuisine équipée. No hay cocina equipada. La respuesta es faux. Número 5. Il y a un petit séjour. Hay una pequeña sala de estar. La respuesta es faux. Número 6. Dans la maison, il y a 2 salles de bain. En la casa hay 2 baños. La respuesta es faux. Número 7. La maison a une construction de 150 mètres carrés. La casa tiene una construcción de 150 metros cuadrados. La respuesta es vrai. Repite conmigo. Chambre à coucher. Cuisine équipée. Un petit séjour. Salle de bain. Garage. Terrasse. Belle vue. Calme. Escucha la conversación a continuación para luego contestar algunas preguntas sobre ella. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je vais acheter une maison à Saint-Domingue. Vous avez des maisons à vendre à Los Prados ou Gascue? Oui, on a 2 maisons à vendre à Los Prados.
La première, une maison individuelle, construction traditionnelle de 150 mètres carrés sur terrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres, cave, bureau, salle à manger, salle de bain, parking, garage et terrasse. Belle vue, calme. À deuxième, une maison individuelle, construction moderne de 180 mètres carrés, entrée, séjour double de 30 mètres carrés, 3 chambres tout équipées de placards, 11,5 mètres carrés, 2 salles de bain, salon, grande cuisine, salle à manger, parking pour 3 voitures et une piscine. Je préfère la deuxième maison. Bonne sélection. Vrai ou faux? ¿Verdadero o falso? Número 1. Saïli visite une agence immobilière pour acheter une maison. Número 2. Raisi a 2 maisons à vendre à Los Prados. Número 3. Dans la première maison, il y a une cuisine équipée. Número 4. Saïli préfère la première maison. Antes de contestar las preguntas anteriores, veamos la conversación en español. Hola, señorita. Hola, señor. Quiero comprar una casa en Santo Domingo. ¿Tienen casas en venta en Los Prados o Gascue? Sí, tenemos 2 casas en venta en Los Prados. La primera es una casa unifamiliar, construcción tradicional de 150 metros cuadrados en terreno de 300 metros cuadrados, una bella entrada, cocina equipada, amplia sala, 3 recámaras, bodega, oficina, comedor, baños, estacionamiento, cochera y terraza, hermosa vista, tranquilo. La segunda es una casa unifamiliar, construcción moderna de 180 metros cuadrados, salón de entrada, sala doble de 30 metros cuadrados, 3 recámaras todas equipadas con closet de 11.5 metros cuadrados, 2 baños, sala, amplia cocina, comedor, estacionamiento para 3 autos y una piscina. Prefiero la segunda casa. Buena elección. Contestamos las preguntas anteriores. Número 1. Saïli visite une agence immobilière pour acheter une maison. Saïli visita una agencia inmobiliaria para comprar una casa. La respuesta es faux. 2. Raisi a 2 maisons à vendre a Los Prados. Raisi tiene 2 casas en venta a Los Prados. Vrai. Número 3. Dans la première maison, il y a une cuisine équipée. En la primera casa hay una cocina equipada. Vrai. Número 4. Saïli préfère la première maison. Saïli prefiere la primera casa. La respuesta es faux. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido esta actividad correctamente. Presta atención a la siguiente. Identifica las partes de la casa para completar las preguntas a continuación. Número 1. Où est-ce qu'on mange? On mange dans la salle de bain, la salle à manger, le garage. Te repito. Où est-ce qu'on mange? On mange dans la salle de bain, la salle à manger, le garage. Veamos la respuesta. On mange
dans la salle à manger. Numéro 2. Où est-ce qu'on prépare le déjeuner? On prépare le déjeuner dans. Où est-ce qu'on prépare le déjeuner? On prépare le déjeuner dans la cuisine, la salle à manger, le garage. La respuesta es on prépare le déjeuner dans la cuisine. Numéro 3. Où est-ce qu'on dort? On dort dans. Où est-ce qu'on dort? On dort dans la salle de séjour, la chambre à coucher, la salle de bain. La respuesta es on dort dans la chambre à coucher. Numéro 4. Où est-ce qu'on se lave les dents? On se lave les dents dans. Où est-ce qu'on se lave les dents? On se lave les dents dans la salle de bain, la chambre à coucher, la cuisine. La respuesta es on se lave les dents dans la salle de bain. Numéro 5. Où est-ce qu'on gare la voiture? On gare la voiture dans. Où est-ce qu'on gare la voiture? On gare la voiture dans le garage, la chambre à coucher, la cuisine. La respuesta es on gare la voiture dans le garage. En resumen, las partes más importantes de una casa son salle de bain, salle à manger, le garage, la chambre à coucher, la cuisine, la terrasse, le balcón. Escuchamos de nuevo la conversación entre Raisi y Saïli en francés para hacer énfasis en las partes de una casa. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je vais acheter une maison à Saint-Domingue. Vous avez des maisons à vendre à Los Prados ou Gascue? Oui, on a 2 maisons à vendre à Los Prados. La première, une maison individuelle, construction traditionnelle de 150 mètres carrés sur terrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres, cave, bureau, salle à manger, salle de bain, parking, garage et terrasse. Belle vue, calme. À deuxième, une maison individuelle, construction moderne de 180 mètres carrés, entrée, séjour double de 30 mètres carrés, 3 chambres toutes équipées de placards, 11,5 mètres carrés, 2 salles de bain, salon, grande cuisine, salle à manger, parking pour 3 voitures et une piscine. Je préfère la deuxième maison. Bonne sélection. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido más que un honor compartir esta clase con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Seguiremos cuidándonos y también a los demás. Como una máxima les digo, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Con esta frase inspiradora, se despide su profesor de francés et chanson à jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine. ¿Cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami?
Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hola, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre el arte pop. Pop, también conocido por su nombre en inglés Pop Art, fue un movimiento artístico del siglo XX. Se caracteriza por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de los medios de comunicación de masas, anuncios, publicidad, revista, cómic o cine, o igual de la realidad cotidiana. El término arte pop fue acuñado por John Mehet en 1954 con la finalidad de descubrir el movimiento. El arte pop surgió como movimiento a finales de la década de 1950 en Inglaterra, y mientras que en Estados Unidos empezó en la década de 1960. Se valía de materiales industriales, carteles, publicidad, artículos de consumo, ilustraciones de revistas, muebles en serie, vestidos, latas de conservantes y botellas gaseosas, etc. Características del arte pop. El objetivo principal del arte pop consiste en sacar imágenes u objetos populares de su contexto habitual para así aislarlas o combinarlas con otros elementos, logrando resaltar o iluminar algún aspecto poco trascendental o destacar algún sentido. Suele colocarse el arte pop en la frontera entre el final del arte moderno y el comienzo del arte postmoderno. En este sentido, algunos lo consideran una manifestación artística de modernidad, mientras otros lo ven como una de las tempranas expresiones de la posmodernidad en el arte. Obras y representantes. Uno de los más famosos representantes del arte pop es el estadounidense Andy Warhol, autor de la obra Lata de Sopa Campbell, una de las más conocidas. Warhol afirma que la razón por la que pinto de este modo es porque quiero ser una máquina. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy y nos vemos en otra próxima entrega de Más Artística? Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para
la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Aquí damos por terminada la clase de hoy. Veamos en resumen lo que trabajamos este día. En la clase de lengua española estuvimos trabajando las estrategias para elaborar el resumen y la estructura que debe llevar el mismo, el cual consta de un encabezado, un cuerpo y una conclusión. En Ciencias de la Naturaleza asumimos con responsabilidad el uso de los recursos naturales para generar energías limpias y amigables con el medio ambiente. Y en francés seguimos trabajando las partes de una casa haciendo énfasis en el anuncio inmobiliario. ¿Recuerdas qué es un resumen? El resumen es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. Cuando se redacta un resumen, debemos emplear nuestras propias palabras sin perder el sentido del tema abordado y priorizar las ideas fundamentales de la obra o texto fuente. Pero debemos de recordar que un resumen no es una secuencia de oraciones breves puestas una tras otras o en una lista. El resumen es una técnica de estudio que se utiliza haciendo uso de las ideas principales, cuyos pasos para elaborarlos son los siguientes. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas, con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que para lograr un buen resumen se debe incluir 2 elementos esenciales. Número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo. Y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. Te repito, número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo. Y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. ¿Te has preguntado de dónde viene la energía renovable? En la Tierra, la principal fuente de energía es el Sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por las capas altas de la atmósfera. Casi toda la energía que utiliza el hombre tiene su origen en el Sol. La gran cantidad de energía que éste produce llega a nuestro planeta en forma de radiación electromagnética, que nos da luz y calor. Y de esa manera hace posible la vida. Esta energía que nos llega del Sol se puede aprovechar de diversas maneras.
La acción directa de los rayos del sol sobre la atmósfera crea diferencias de temperatura que originan los vientos, las olas y las lluvias. Todas estas son fuentes de energías directas del sol y se denominan eólica cuando viene del viento, hidráulica cuando viene del agua, solar térmica cuando se aprovecha el calor de los rayos que provienen del sol y solar fotovoltaica cuando se transforma la luz solar en electricidad. Ya sabes qué significa renovable y de dónde vienen las energías renovables. Entonces sé que tienes una idea del significado de no renovable. Se denomina fuentes de energías no renovables a aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. No se generan o no lo hacen en forma extremadamente lenta. Por ejemplo, los combustibles fósiles son recursos no renovables, cuyas reservas son limitadas y se agotan con el uso, y se necesitan millones de años para contar nuevamente con ellos. Los principales combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y el carbón. El petróleo, por ejemplo, se forma de grandes masas de plancton marino acumulados en el fondo del mar. Aquí, la materia orgánica se descompone parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura y la presión. Hoy seguiremos hablando de las partes de una casa, pero haciendo énfasis en el anuncio inmobiliario. Para empezar a nuestra clase, escuche el anuncio a continuación para luego contestar unas cuantas preguntas sobre el anuncio. Annonce immobilière. Vente maison à Saint-Domingue. Maison individuelle. Construction traditionnelle de 150 mètres carrés, souterrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres à coucher, cave, bureau, la salle à manger, parking, garage et terrasse. Salle de bain, belle vue, Caen. Contact 809 000 0000. Lo aprendido en este día fueron cosas muy buenas. Nos seguimos poniendo en manos de Dios, que nos cuide y nosotros también nos debemos cuidar. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día y augurando nuestro reencuentro. ¡Feliz resto del día! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.